¿Ya? Porque nos acompañan Germán Frasa y Maëlys Chevalier. Germán es director de Estrategia Digital de Vocento, que es la plataforma de noticias deportivas, y Relevo es como se llama esa plataforma, y Maëlys, que es directora de Innovación y Producto Digital de Vocento. Adelante, bienvenidos. Os dejo ya con su charla y pido un aplauso para ellos dos. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Buenos días. ¿Se me oye bien? Y muchas gracias a la IAB para esta invitación de lujos. Es un placer para Germán y yo de estar aquí con vosotros. La historia que os queremos contar es una historia, al final la historia del cambio del Grupo Vocento. Es un cambio profundo, un cambio necesario para sobrevivir, pero también para ser competitivo y ganar. Porque ahora mismo los medios estamos atrapados en una guerra global y feroz por la atención, donde cualquier actor que tenga un contenido a vocación periodística o de entretenimiento se puede volver en un competidor potencial. Y esta tendencia se ve reforzada por la tecnología, que hace el contenido cada vez más fluido, líquido y polimorfo. Así que captar la atención de un usuario, retenerla y convertirla en una relación duradera es un verdadero reto, simplemente porque las necesidades de este usuario no paran de cambiar. Y claro, ahora ya no vale hacer un contenido para una audiencia global. Poner foco en el usuario nos permite de poder ser competitivo en un mundo de cambio permanente. Claro, nosotros los medios pensamos que haciendo un contenido de calidad, la famosa calidad periodística que muchos de vosotros habréis oído, es nuestro gran escudo, es nuestro gran USP. Pero el problema de la calidad periodística, si no cumple con una necesidad, si no responde a una necesidad, no tiene ningún valor. Así que la historia que os queremos contar es justamente la transformación de Vocento hacia una verdadera propuesta de valor. Y eso es un verdadero cambio de paradigma. Es decir, que pasamos finalmente de un modelo completamente traffic-centric, orientado a volumen, a un modelo user-centric, mucho más orientado al usuario. Así que originalmente Vocento está dotado de un anillo de marca tradicionales, la más vieja, la más antigua, y además es la más antigua de España, tiene 170 años con Francia Castilla, pero todas poniendo foco en esta calidad periodística. En los últimos años la hemos ampliado con una constelación de servicios y de producto, cuyo, yo diría, apuesta y desafío realmente son un testigo de lo que queremos. Es realmente volver a poner el usuario dentro de todos nuestros procesos. Y dentro de esta constelación tenemos a una estrella, y es Relevo. Y Relevo es un ejemplo perfecto de cómo un lanzamiento de un medio sabe poner foco en el usuario y sabe escuchar. Y de hecho, voy a pasar el relevo a Germán, que en un primer momento nos va a decir, porque es la gran pregunta, ¿cómo nace Relevo? Gracias, Maëlys. Buenos días a todos. Efectivamente, como habéis visto, Vocento ha hecho un primer ejercicio de aceptar el desafío con ese segundo círculo de empresas que no son medios, pero que trabajan dentro del ecosistema de medios. Y empezamos a ver apuestas realmente innovadoras, ¿no? Es decir, agencias que se dedican a posicionamiento en buscadores, agencias que se dedican a construir branding en plataformas digitales o a trabajar con influencers, pero que está pendiente el desafío de cómo trasladamos esa innovación a esas marcas tradicionales, algunas de ellas centenarias, como nos contaba Maëlys. Y en este caso el plan pasa por crear una marca nueva, un medio de comunicación nuevo, y el desafío que nos ha hecho Vocento es aplicar en ese nuevo medio los criterios de trabajo, la filosofía de trabajo que solemos ver en grandes nativos digitales que hoy todos conocemos y que no hace falta nombrar porque están presentes en nuestros teléfonos, ¿no? Son las aplicaciones que ocupan nuestro día a día, y la idea es explorar en ese nuevo medio cuánto de esas prácticas y de esa manera de resolver problemas, identificar necesidades y generar producto es viable dentro de un medio de comunicación. Y hemos decidido hacerlo en un deportivo porque justamente la temática en la que Vocento a día de hoy no está posicionado. Entonces, básicamente esa filosofía tiene que ver con 5 principios que se conocen como pensamiento de producto, cultura de producto, que es una forma, no es un plan estricto que nos dice de antemano lo que vamos a hacer, porque en un mundo digital donde los paradigmas cambian cada 6 meses, no podemos pegarnos a un plan estricto.
lo imprevisto nos obliga a recomponernos permanentemente. Entonces la idea es trabajar con principios, ¿no? 5 principios que guían y nos indican una forma particular de identificar los problemas, abordarlos y resolverlos. El primero de esos principios tiene que ver con estar centrados en el usuario. De verdad, esto quiere decir, de manera periódica y sistemática, escuchar a los usuarios, conversar con ellos, recoger información para entender cuáles son sus necesidades insatisfechas. A partir de ahí, apoyarnos en datos para verificar que esto que hemos recogido en nuestra investigación tiene escala, tiene sentido, tiene volumen, es decir, validar los insights que hemos obtenido de la conversación con los usuarios. Para luego buscar soluciones inspiradas en la tecnología. Por inspiradas queremos decir no enloquecidas, dominadas, sometidas por la última moda tecnológica, sino por optar por aquellas soluciones que también no tienen por qué ser las más revolucionarias. A veces hay soluciones sostenibles, conocidas de toda la vida, que son suficientemente innovadoras para que el usuario satisfaga sus necesidades. Un ejemplo clásico que conocemos todos muy bien en el mundo editorial es el de las newsletters, donde sabemos que en los últimos años ha habido una auténtica revolución de engagement con los usuarios a través del proceso tecnológicamente muy sencillo de enviarle un mail con contenido curado y original. Ese es un buen ejemplo de cómo a nivel tecnológico no siempre se necesita tecnología de punta y de última generación para responder a necesidades concretas. Luego la idea es trabajar con equipos empoderados, flexibles, ágiles y comprometidos, que puedan tomar decisiones en el campo de batalla con toda esta información previa. Y para que la empresa sepa que avanzamos en la dirección correcta, el quinto principio es contar con outcomes, es decir, una visión clara para el equipo de cuáles son los resultados que quiere lograr la compañía con todo este proceso que se inicia en el usuario. Y eso es lo que hemos estado tratando de aplicar dentro de Relevo. Así que este usuario, ¿quién es? ¿Con quién conversa Relevo? Para cumplir con estos principios, efectivamente, lo primero que hicimos fue una investigación de usuarios. Antes de lanzar Relevo, antes de decir cómo tenía que ser, antes de dejarnos llevar por la intuición, lo que hicimos fue un estudio bastante completo entre fans del deporte en España. Más de 1000 formularios online fueron rellenados por fans del deporte, cubriendo todo el espectro de edades, hombres y mujeres por igual. Y lo completamos con medio centenar de entrevistas a fondo, grabadas en vídeo, con, de nuevo, hombres y mujeres entre 15 y 65 años para comprender cuáles son sus hábitos de consumo de información deportiva. Y ahí surgieron puntos, digamos, puntos dulces, ¿no?, para empezar a montar una estrategia. Concretamente 2. Uno tiene que ver con los millennials. Esta generación, dentro de los millennials, que es un espectro bastante amplio, diría el segmento que se mueve entre los 30 largos y los 40 cortos, gente que ha crecido con el mundo digital. Este Iván que vemos aquí es una persona que hemos creado a partir de la información que recogimos en el estudio. No existe como tal, pero los pantallazos de chat de WhatsApp que veis sí que son reales y forman parte de una conversación que yo mantuve con uno de esos entrevistados sobre sus expectativas acerca de los medios digitales deportivos actuales. Y lo que se nota en esto, y esta es una muestra pero es muy representativa de lo que encontramos, es frustración, es decepción, es desilusión por plataformas que hacen cada vez más un abuso de la publicidad intrusiva, de técnicas como el clickbait editorial, sobreprometiendo en los títulos lo que después no se encuentra en el artículo, o que se dedican a contenidos virales que cada vez tienen menos que ver con el deporte y más con consejos de finanzas personales, la guerra de Ucrania o el seguimiento del coronavirus, ¿no? Y eso ha generado una irritación que creemos es una necesidad insatisfecha y una oportunidad para empezar a construir. Y el otro grupo tiene que ver con esa gran incógnita que es la generación Z, los menores de 24 años, donde también hay chicas que no es que tengan una necesidad insatisfecha, es que satisfacen su necesidad sin tener que recurrir a los medios de comunicación convencionales. Y para eso quiero compartir con vosotros unos segundos nada más el testimonio de una de esas entrevistas de una chica de 24 años, forofa del Madrid, que nos cuenta cómo empieza su día para informarse del deporte. Yo normalmente es verdad que la aplicación y lo que más uso es Twitter, y es ahí donde yo me entero de casi todo. O sea, yo normalmente pues o por la mañana, bueno, la verdad es que en Twitter me suelo meter pues en cualquier momento me puedo estar metiendo en Twitter. Entonces es verdad que yo sigo muchas cuentas de deportes o gente que informa, y también suelo mirar las tendencias de cosas que han pasado, no sé qué. Entonces a veces es Twitter, a veces es TikTok, a veces es Instagram. Instagram, por cierto, en nuestro estudio surge como la principal fuente de información deportiva entre las mujeres, mientras que en los hombres siguen siendo los sitios digitales convencionales. Entonces esto supone un desafío para nosotros y alrededor de ese desafío hemos construido
una propuesta de abordaje en la búsqueda de una audiencia masiva. Que por supuesto no renunciamos a la vocación de dirigirnos a todos, pero nuestra táctica pasa por dirigirnos primero con un producto que apele a esta generación Z que se informa a través de las redes sociales y a hombres y mujeres millennials que en el caso de los hombres se sienten desilusionados, como hemos visto en las diapositivas anteriores, y a unas mujeres que se sienten excluidas por un discurso deportivo hecho por hombres y para hombres. Y a partir de ahí, el estudio nos ha marcado también algunas otras aportaciones interesantes. A nivel del mundo digital, obviamente estamos en un mundo post-social, no el mundo de las redes sociales que acostumbrábamos, el espacio habitual donde uno iba primariamente a interactuar con el resto de usuarios. Ahora estamos en el mundo de TikTok, donde la gente va a buscar contenidos e interactúa con algoritmos que les recomiendan contenidos especialmente ajustados a sus necesidades. Creemos que eso es una oportunidad para los medios editoriales, si son capaces de ofrecer contenido original, curado y adecuado a esas necesidades que demandan los usuarios. A nivel deportivo vemos un fenómeno muy interesante en España, pero también a nivel global, que es el surgimiento de lo que llamamos el fan silencioso. Es decir, un fan que no coincide con ese estereotipo del hooligan apasionado, del fanático, ¿no? Que discute apasionadamente por sus colores y no puede ver nada más, que parece ser el estereotipo al que todavía se dirigen los medios deportivos tradicionales, cuando en realidad el 80-85% de la población española se declara fan del deporte. Entonces vemos cada vez más esa diferencia entre fans y fanáticos, ¿no? Y nosotros queremos dirigirnos a esos fans que simplemente no pueden aplicar toda su pasión porque la distribuyen entre muchos focos de atención. En el mundo del espectáculo globalizado, el usuario habitual hoy es tan hincha del Real Madrid como del club de su pueblo, como de un equipo de la Premier, como de otro de la NBA, y también queda con sus amigos como si fuera una fiesta para ver la Super Bowl de madrugada. Entonces, en ese mundo de atención diversificada, obviamente el usuario hace un ejercicio racional de reparto de su pasión y de su entusiasmo, lo lleva a ser más analítico, a buscar mensajes más inspiracionales y a estar menos arrastrado por esa pasión que suele ser el leitmotiv de comunicación de los medios tradicionales. Así que tenemos la metodología orientada al producto, tenemos la audiencia, cómo nos organizamos para crear el producto. Exacto, la idea es encontrar una organización que nos permita responder rápidamente a estas necesidades que hemos identificado. Por ese lado, lo hemos hecho con una organización extremadamente simple y líquida. Habíamos hablado de que uno de los principios del pensamiento de producto tiene que ver con equipos flexibles, empoderados y ágiles. Y para esto se necesita una organización sencilla. Tenemos solo 3 áreas en el equipo de relevo: la redacción, el equipo de producto / estrategia, que es el que yo lidero, y el equipo comercial. Los 3 trabajan en igualdad de condiciones y hemos implementado metodologías para poder definir de manera conjunta las grandes decisiones que tenemos que tomar como equipo, desde la estrategia editorial hasta las audiencias a las que nos queremos dirigir o el propio nombre del producto que surgió de una sesión colaborativa de trabajo con representantes de todas las áreas. El resultado es un equipo bastante diverso para lo que estamos acostumbrados a ver en medios deportivos, joven, con una edad media de 33 años, pero incluso tenemos ejemplos como Diego Campoy, que es el presentador de nuestro programa diario de Twitch de 3 horas, que tiene 23 años, o Sofía de la Iglesia, que es nuestra TikToker oficial y tiene solo 22 años. Esto mezclado con periodistas de mayor experiencia y recorrido, que vienen de marcas reconocidas como AS o Marca, y que son personas más que encajan en la definición de millennial, ¿no? Y estamos haciendo ahí una mezcla, una hibridación que nos parece muy interesante. Todos trabajando en un espacio físico colocado. Por supuesto que hay mucho teletrabajo, pero el equipo core, el núcleo, está trabajando en un espacio único donde no hay divisiones. Las reuniones editoriales son abiertas, participa toda la redacción, no solamente los jefes, pero además se hacen a la vista del equipo comercial y del equipo de producto, que también pueden involucrarse y están al tanto de todo lo que ocurre y pueden participar si así lo consideran. Y tenemos una participación importante de mujeres, un 35% de la plantilla son mujeres. No nos parece un resultado para decir qué barbaridad, ¿no? Porque sabemos que queda mucho por hacer. Pero en el sector deportivo sí que es una novedad poder mantener esa presencia con nombres muy importantes como Sandra Riquelme, exjugadora y especialista en fútbol femenino, Maika Jiménez, Natalia Torrente, o Marta Caparrós, que es la responsable de audiovisuales, o Sara Carmona, que lleva el equipo de datos. Como os decía, utilizamos técnicas colaborativas, se llaman sprints. Dependiendo del desafío que tenemos que abordar, de la decisión que tenemos que tomar, pueden ser reuniones de unas pocas horas
o incluso de unos pocos días. Son equipos de 8 a 10 personas con representantes de estos 3 departamentos. Y dependiendo de lo que tenemos que decidir, podemos utilizar una técnica u otra. Siempre trabajamos a partir de información que obtuvimos en nuestras investigaciones de usuarios y de ahí salen cosas como el nombre del equipo, que fue una sugerencia de uno de nuestros redactores jefes. Originalmente estábamos pensando en nombres más del tipo, no lo sé, La Cancha, por ejemplo, ¿no? Y al final terminamos con Relevo, que nos gusta muchísimo porque es un nombre no futbolístico, curioso, dinámico, que sugiere algo nuevo y que tiene que ver con la superación individual a través del trabajo en equipo, ¿no? El acto de entregar el relevo. De esas sesiones surgieron, por ejemplo, los principios del equipo, que básicamente son 3. El compromiso con el usuario, compromiso con el periodismo, compromiso con el deporte, con el viejo y buen deporte de toda la vida, ¿no? El deporte que todos celebramos no porque odiamos al que tiene colores distintos de los nuestros, sino porque nos gusta la fiesta del deporte y nos inspira a hacer cosas mejores en nuestra vida cotidiana. Nos interesa también la independencia editorial, por supuesto, como periodistas que nos desafiamos a hacer un periodismo de calidad, tenemos que ser independientes, y también la innovación, pero la innovación tal como la planteábamos al principio de esta charla, que tiene que ver con la innovación sostenible, es decir, con hacer cosas usando la tecnología de una manera que nos inspire, pero no siendo esclavos de la tecnología. Esto nos permite desplegar una serie de contenidos que representan lo que nosotros creemos que es la personalidad del Producto Relevo, que es otra cosa que hemos creado en estas sesiones colaborativas. Es una personalidad que definimos como amigable con el usuario, pero con autoridad, con fiabilidad, ¿no? Es como el amigo dentro de nuestro grupo que sabe de lo que habla. Y para eso desplegamos una serie de formatos donde hay lugar para la creatividad audiovisual, para contar historias que los medios tradicionales suelen olvidar, para expresarnos con datos, que nos parece que el dato en el deporte está empezando a ser explotado, pero hay mucho recorrido todavía para ello, y también a dar un toque de humor. Esto marca una voz característica de nuestro producto, pero de acuerdo a la red en la que nos movemos, nos expresamos con modelos distintos, ¿no? De esa manera somos más analíticos y más opinativos en Twitter y en la web. En Twitch somos más frikis, donde compartimos más informaciones sobre el mercado de fichajes o sobre datos estadísticos de performance deportiva. En Instagram somos más inspiracionales, buscamos más la emoción. Y en TikTok somos más alegres, más descarados, más ligeros y ocurrentes, por así decirlo. Esto se ha ido desplegando en un calendario que también nos parece bastante innovador a su manera, porque una de las decisiones que tomamos en estas sesiones colaborativas es que íbamos a lanzar primero en redes sociales, que es lo que hicimos en mayo de este año. Llevamos casi 5 meses trabajando en redes sociales con muy buenos resultados, como veremos en un minuto. Eso nos ha permitido ir construyendo una comunidad que sirva, por así decirlo, de colchón y de acompañamiento para el lanzamiento de la web, que lleva 10 días. La lanzamos el 6 de octubre, estamos ahora trabajando en ella, y para más adelante, en las primeras semanas de 2023, el lanzamiento de lo que va a ser la app nativa para nuestros usuarios más fieles. Y os vamos a ver a nivel de resultado, porque tenemos aquí un público de anunciantes, un público de agencias. Exacto. ¿Ya podemos empezar a hablar de KPIs, de resultados? Sobre todo en el espacio de redes sociales, que es donde llevamos más tiempo trabajando. Entonces ahí hemos visto que tenemos una base creada de comunidad que nos parece buena en términos tanto de volumen como de calidad interior, de engagement, de comunidad. Tenemos 325.000 usuarios en el conjunto de redes sociales en las que estamos trabajando, que por cierto son solo 4, TikTok, Twitter, Twitch e Instagram. No estamos en Facebook, no estamos en LinkedIn. Esto viene de toda la investigación inicial que hicimos y creemos que son las redes donde están las oportunidades para nosotros de crecimiento y de consolidación de audiencia. Mantenemos un objetivo de llegar al 500.000 de seguidores entre todas estas redes a fin de año, porque estamos creciendo a un ritmo más o menos de media de 18.000 nuevos followers por semana. Pero esos followers no serían suficientes para utilizar la palabra comunidad si no viéramos que hay engagement, que hay interacción por parte de esos usuarios, y eso es lo que más nos enorgullece, que cuando hacemos una comparación contra el segmento de medios tradicionales activos en el mundo del deporte en España, vemos que nuestras métricas básicas, cuando controlamos las variables de tamaño y de número de publicaciones, son muy superiores a lo que es la media del mercado. Y así podemos ver que tenemos varios factores de multiplicación en cuanto a likes, shares, comentarios y otro tipo de interacciones que puedan permitir estas redes, tanto en Twitter como en Instagram, como en TikTok y en Twitch, donde ya somos el primer medio deportivo español en número de seguidores. El lanzamiento de la web nos ha dado la oportunidad de
probar otro fruto de estas sesiones colaborativas, que es un formato muy innovador, es lo que llamamos una web de 2 velocidades, que tiene primero un nivel de portada, donde, como podéis ver, es una propuesta audiovisual nativa, es decir, este movimiento que se hace con swipe a la manera de TikTok, lo llamamos relevos, cada una de estas piezas que se pueden ver, algunas piezas son editoriales, otras son publicitarias, y creemos que permite el consumo rápido de información para una audiencia joven que en 30 segundos puede enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del deporte, para que si quiere bajar a una segunda velocidad, tiene un diseño de segundo nivel con artículos, con portadillas, más reposado, más limpio, donde la publicidad y lo editorial conviven de una manera más armónica y no como si se estuvieran peleando unos con otros, como suele parecer en muchos medios tradicionales del sector. Y esta nueva estrella que os estaba comentando al principio, pues se ha vuelto también en una verdadera fuente de inspiración para nosotros a nivel de todo el grupo, no solo por los resultados que ya está empezando a enseñar, sino también por su filosofía. De hecho, podríamos resumir casi con esos 6 puntos los que realmente nos está inspirando y lo que estamos intentando de traer dentro de nuestra organización. El foco en el usuario, para muchos de vosotros quizás es sentido común. En los medios no, somos un sector muy egocéntrico y estamos aprendiendo a escuchar. Y Relevo es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque está pensando en un producto. Cuando pensamos en un producto, damos una solución, respondemos a una necesidad. Y esto además con una visión única, una visión de equipo, como lo estaba describiendo Germán, un equipo unido que trabaja juntos, no hay silos, con un management fluido. No es un management jerárquico, es un management que escucha, que participa. Y los equipos son colaborativos. Ágiles, trabajamos en sprint, en design sprint, en diferente metodología, pero lo que quiere decir, si os acordáis, estábamos hablando de valor al principio, que la calidad periodística no es suficiente, tiene que cumplir para poder cumplir con una necesidad para poder aportar este valor. Justamente esto nos lo permiten estas metodologías, lo que también nos da la posibilidad, como lo habéis visto al final, de ofreceros KPIs atractivos y que se van a volver cada vez más atractivos. Y como una imagen vale 1000 palabras, vamos a cerrar con nuestro pequeño video sobre Relevo. Y con estas miradas determinadas de ganadores os dejamos y os agradecemos por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias a vosotros por contarnos lo que es Relevo y en qué punto está Vocento. Vamos a tener ahora unos minutos para vuestras preguntas. El que quiera preguntarles a cualquiera de los dos o hacer una reflexión en alto o además de usar, por ejemplo, el hashtag, que quiera levantar la mano. Si no, tengo yo preguntas. ¿Alguien, mientras las vais pensando? Estamos en un círculo muy íntimo, ¿eh? Sí, podemos hacerlo, sí. Yo lo primero, tengo una confesión que hacer. Soy fan silenciosa del Real Oviedo. Hay cosas que pasan. Y mi pregunta es, para cualquiera de los dos, ¿qué oportunidades reales, que seguro que las hay, tiene en este caso Relevo para las marcas, para los anunciantes?
Bueno, Te dejo primero. a ver, yo creo que varias. En principio hemos visto el formato de esto que llamamos relevos, los relevos de portada, que claramente se construyen a partir de una tendencia actual en la que las marcas están involucradas hoy, que tiene que ver con un formato audiovisual de pantalla completa, que hoy están invirtiendo energía para desplegar de manera más creciente en redes como TikTok o a través de Reels de Instagram. Entonces esto es una oportunidad para reaprovechar esas creatividades en un entorno editorial que además, este es otro tema que me parece muy importante, es un entorno seguro. Es un entorno seguro en el sentido de que en relevo no hay clickbait, no hay temas no deportivos, hay periodismo de calidad, long form, con lo cual hay una garantía explícita de que ese material no va a aparecer nunca al lado de materiales non santos que a veces se escriben o se producen para aumentar audiencia, ¿no? Entonces, por un lado, creo que eso es importante, un formato innovador, un entorno seguro y, en tercer lugar, diría, una oportunidad de trabajar con nuestro equipo de la mano en la configuración de esas ofertas publicitarias, ¿no? Esa oferta de comunicación a los usuarios. Trabajamos mucho el branded content, de la mano con la redacción, con mucha agilidad. Por ejemplo, sabéis todos que Alexia Putellas ha ganado anoche por segundo año consecutivo el Balón de Oro a la mejor jugadora de fútbol. Nosotros ya tenemos un reel en Instagram con el apoyo de Visa, que es un explainer de nuestra especialista en fútbol femenino, Maika Jiménez, explicando las razones por las cuales ese premio es justo, ¿no? Porque hay cierto debate en el sector acerca de si no habiendo jugado la Eurocopa es correcto que lo gane o no. Entonces hemos producido ese contenido de la mano con la marca, ya pensando en cómo se alinean los valores de la marca con esos valores que os contaba al principio que tiene relevo, ¿no? Y me parece que esa oportunidad no es tan fácil de encontrar en el mercado de los digitales deportivos actuales en España. Yo sigo preguntando, ¿eh? Si no veo ninguna mano levantada, yo sigo. Y en este caso mi pregunta era, porque por lo que estoy viendo en nuestro público, no os puedo ver a los que estáis en streamer, pero me lo imagino, hay muy pocos millennials y yo no veo muchas caras de generación Z. Ya tenemos todos una edad y quería saber de ese estudio, en este caso Germán, que entiendo que lo has hecho tú de forma muy personalizada, de esta nueva generación que podrían ser nuestros hijos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención como nuevos consumidores? La independencia absoluta de las marcas de medios tradicionales para completar su agenda deportiva. Viven en una especie de caos organizado en el que se sienten cómodos. No lo perciben como un problema. En lo que tal vez para nosotros, por razones generacionales, puede ser problemático. Entro en Twitter, no entiendo nada de lo que está ocurriendo, es un lío, tal. Para ellos es un espacio natural y se mueven con comodidad ahí, ¿no? Creo que han expandido muchísimo su capacidad de absorber información respecto de lo que somos capaces nosotros. Tienen como cabida para muchas cosas, ¿no? O sea, son frikis de muchos temas distintos. Y eso nos invita a nosotros a trabajar nichos, a entender cuáles son esas pasiones. Por ejemplo, en Twitch está claro que hay una comunidad de fans de lo que se conoce como mercato, ¿no? Es decir, tips del mercado de fichajes de fútbol. Y ahí tenemos un especialista que es italiano, porque hay una larguísima tradición de que los grandes especialistas europeos de fichajes son italianos. Entonces nosotros tenemos uno de los más conocidos, que es Moretto. Y así, ¿no? Van surgiendo cosas, pero también esa comunidad de fans de los videojuegos deportivos y también son fans de las estadísticas, de quién hizo más avances ofensivos en este partido. Entonces, a medida que vas identificando ese patrón cultural, puedes ir construyendo una oferta de contenidos que sea interesante y relevante para ellos. Y hay una dimensión añadida también a la generación Z que estamos observando, es que es una generación que se mueve por emociones, por un propósito. Y de hecho lo vemos en los esfuerzos de las marcas de reformular sus propósitos para también dar un sentido a su propio consumo. Y justamente en esto Relevo está trabajando mucho, como lo hemos visto, con valores muy destacados. Y eso es algo con que también la generación Z le gusta identificarse, además del lenguaje que sabe desarrollar muy bien Relevo. Me voy a quedar contigo, Maylís, mientras con otro ojo voy mirando a ver si alguien pregunta. Porque los que no tenemos ese caos organizado y consumíamos Vocento en papel, seguíamos unos patrones de consumo. Me explico. El ABC se leía en papel cuando íbamos a tomar un café por la mañana, exactamente igual que el comercio, sobre todo en periódicos locales. De esos dos grandes aros que vimos en una de vuestras diapositivas,
¿cómo podéis aunar, si es que estratégicamente lo tenéis previsto, cómo podéis aunar dentro de Vocento el círculo más tradicional de la gente mayor que sigue esos patrones y el círculo exterior que es ese caos organizado de las nuevas generaciones? ¿Existe un link? ¿Hay una unión entre esos dos círculos? Definitivamente, en esto estamos trabajando. Y el denominador común es poner foco en el usuario, porque este famoso anillo de marcas tradicionales que os estábamos enseñando al principio tenía como foco, por tradición, la calidad periodística. Pero es que os estábamos contando, es decir, que también gente de 50, gente de 60 tienen necesidades, también están en el móvil. De hecho, esas marcas en un 70% está consumido en un móvil. Así que el hilo común que tenemos todo es saber escuchar a este usuario. Porque también una persona de 50 años, de 60, 70 años, está evolucionando con sus necesidades. Y un norte de Castilla, a pesar de sus 170 años, pues lo que está ahora haciendo es cambiar su manera de trabajar. Porque al final no es yo decido, vosotros escucháis, como en un curso, yo diría, plenario de un gran profesor, que esto valía hacía 20, 30 años, cuando no había ninguna competición y los medios casi en una posición de monopolio. Ahora no, hay que saber lo que al otro lado nuestros usuarios quieren. Y tenemos un público muy fiel, muy entregado, que además ahora queremos convencer para la suscripción y nadie se va a suscribir para algo que supuestamente antes estaba gratuito. Hay que saber justamente generar este valor. Y este valor, la única manera de saber generarlo es escuchándole. Y en eso estamos. Y eso es nuestra labor. Germán lo hace gracias a un maravilloso proyecto que es Relevo. Y me estoy encargando más a nivel del grupo de sensibilizar todas esas unidades para justamente esto. Pero ya tenemos iniciativas en esta constelación, que son nuestras 7 agencias. Tenemos agencia de influencer, de marketing digital, de performance, tenemos 2 consultoras, somos líderes en la comunicación de gastronomía, nos estamos estrenando ahora también en el mundo de la educación. Todo esto también ilustra un poco nuestro deseo de escuchar y responder a una necesidad en el mercado. Qué interesante. Todos sabéis que está... Sí, hay una pregunta. Sí, ahora mismo te hace 2 preguntas. 2 preguntas. No esperaba menos de ti. Adelante. Maylis, Germán, ¿qué tal? Buenos días, soy David, de Red de Periodistas. 2 preguntas rápidas. No sé si podéis explicarme cómo la generación Z va a tener una visa, con lo que habéis contado del Balón de Oro de la jugadora femenina. Y la segunda pregunta es, si las audiencias masivas están en Google, ¿por qué vosotros no? Vale, primero lo de Visa. Lo de Visa lo hicimos en Instagram, ¿vale? Entonces, aunque hay mucho overlapping de audiencias entre los diferentes canales, en Instagram nos dirigimos sobre todo a mujeres millennials. Entonces nos parece apropiado hacerlo ahí. Y me parece que tu pregunta es una oportunidad para remarcar eso, que Relevo tiene un tono diferente y focos de audiencia ligeramente distintos según el canal donde se expresa. En cuanto a lo de Google, hemos salido hace 10 días. No sé si eso responde a tu pregunta. Digo, el proceso de indexación de una web requiere un tiempo, requiere la construcción de una masa crítica de documentos y de enlaces, darte de alta como publisher en Google News, de modo que tu contenido va subiendo una escalera de prioridades y de prestigio que no se construye ni en 24 horas, ni en 10 días, ni probablemente en 3 meses. ¿Ahora sí? Dime cómo puedo hacer para responderte mejor. A mí, por ejemplo, como usuario, me extraña que, por ejemplo, no apuntéis desde las redes sociales a vuestra web, en la mayoría de los casos. Te diría que nuestras redes sociales en este momento son uno de los principales contribuyentes de tráfico a nuestro contenido. No solo se trata de nuestra cuenta oficial, nosotros tenemos una gran capacidad de tracción de las firmas que trabajan con nosotros. Entonces, son ellos muchas veces los que promueven esos contenidos y nos generan el tráfico que necesitamos. David, ahora sí. Gracias. Apenas quedan unos minutos. Si no veo ninguna mano más, que por ahora no veo. Mi última pregunta es pensando en Next.
así se llama esta sala, Next and Innovation. ¿Qué es lo siguiente? Ya tenemos el lanzamiento desde hace 10 días, todavía queda por pedalear, supongo, pero mi opinión es, yo busco la opinión de los dos. ¿Cuál es el paso que sigue y dónde os queréis ver para el Inspirational 2023? A ver, en términos objetivos, como contaba en el calendario, el siguiente paso es desarrollar una app para que los usuarios más fieles se sientan cómodos y tengan una relación más directa, ¿no? más reactiva con nuestro contenido. Y después tenemos un plan de largo plazo en el que queremos ir posicionándonos de manera sin prisa pero sin pausa, de manera segura, con la construcción de una audiencia, con la estrategia que hemos contado, en la que no nos planteamos compararnos con los grandes medios deportivos en términos de volumen, pero sí ir haciéndolo crecientemente en cuanto a métricas de engagement y de calidad. Por eso la insistencia cuando compartimos los números de cómo estamos en redes sociales. Obviamente no podemos en 3 meses tener millones de seguidores, pero esos cientos de miles son activos, interactúan, participan, siguen lo que compartimos, nos están escuchando y para nosotros esa es la clave. De la misma manera en la web, ahora mismo estamos trabajando con unos números que lógicamente tienen que ser pequeños, porque esto es como un bebé que acaba de nacer, pero cuando vemos los signos vitales de ese bebé, vemos que son muy sanos. Vemos una permanencia de los usuarios en página que está un 60% por encima de lo que es habitual en medios deportivos tradicionales, ¿no? Entonces creemos que hay una base sólida en la que podemos ir dando pasos para ganar en volumen, pero nunca perdiendo lo que hemos logrado a nivel de engagement. Gracias. Y Maylis, ¿qué te gustaría venir a contarnos como ejemplo de éxito dentro de un año, por ejemplo? Dentro de un año, yo diría que, considerando todo el grupo Vocento, yo pienso que hay un deseo que es muy importante. Quizás habéis leído todos esos estudios que hablan de este desenganche, yo diría, de las audiencias hacia los medios. Pues justamente lo que queremos es reenganchar. Y para reenganchar hay que ser útiles. Y encontrar esta utilidad es volver a escuchar al usuario. Así que, más allá del trabajo que estamos haciendo a nivel de medios, se está haciendo un trabajo enorme en términos de diversificación y hablando de un Next, por ejemplo, que es muy concreto y que nos lleva mucho más allá que del mundo de los medios, pero en un mundo que os toca a vosotros, pues estoy segurísima que a todos os encanta ir en una buena mesa, un buen restaurante de 1, 2 o 3 estrellas, pues Vocento se está aventurando justamente este terreno, abriendo el primer máster que une, yo diría, 3, 4 capacidades que son ingeniería agrícola, que son alta gastronomía y que lo vamos a hacer con la Universidad de Comillas. Y esto es algo que realmente demuestra nuestra, yo diría, deseo de ir más allá de los medios y aportar esta utilidad y esto algo que puede revertir también en términos de contenido. Ojalá. Muchísimas gracias a los dos, Germán, Maylis, por compartir con nosotros, futuros usuarios, todos vuestros ejemplos de innovación. Un aplauso. Gracias.